Ya habíamos visto toda la parte de aprendizaje desde una intervención propuesta por dos grandes corrientes, que son tanto la conductista como la cognoscitiva, y los autores que la representan con sus diferentes postulados, planteamientos o sugerencias. Bien, previo a eso habíamos visto todo lo que es la parte de madurez escolar, que es esencial conocerla, sobre todo si vamos a trabajar en el área educativa o si vamos a trabajar con niños pequeños, bien, en el sentido de la importancia de trabajar, estimular las diferentes funciones básicas. De hecho, el trabajo escrito que están presentando, que algunos ya lo han presentado, está en relación a aquello, ¿no es cierto? En tener un conocimiento de cómo se va a estimular, cómo se va a abordar las diferentes funciones desde el lugar que corresponde. Entonces, ojalá pues en todos los casos este proceso de aprendizaje inicial, o como yo lo suelo llamar, mínimo elemental, que tiene que ver con lectura, escritura, suma y resta, fuera así de sencillo y de, entre comillas, fácil para todos los niños. Pues bueno, resulta que por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, no a todos les es tan fácil empezar este proceso de aprendizaje básico, ¿no? De aprendizaje mínimos elementales. Entonces ahí vamos a ver algunas de las causas o motivos que pueden generar en algún momento en algún niño cierto tipo de dificultad en este subproceso de aprendizaje. Bien, entonces etiopatogenia de los trastornos de aprendizaje. ¿Cuál será el origen de algunos de los trastornos de aprendizaje? Que fíjense que estos trastornos, de alguna manera, si son detectados oportunamente, no van a tener mayor repercusión, no deberían tener mayor repercusión o influencia en ese proceso de aprendizaje del niño, ¿no? En la medida de que son trastornos que pueden ser fácilmente intervenidos y, entre comillas, fácilmente recuperables, cosa que no siempre se da en los trastornos de aprendizaje específico, que ya lo iremos viendo a partir de la siguiente clase con las diferentes exposiciones, ¿no? En todo caso, los estudios y los seguimientos que se han ido realizando en niños que justamente se detectó o se identificaba que tenían dificultades en este subproceso escolar, muestran que la mayoría pueden tener su origen en el embarazo, bien, en el momento del parto o en algún caso en edades muy tempranas, ¿no? Cuando el bebé es muy bebecito, ¿no? Y en algunos otros casos, bueno, pues alguna dificultad de aprendizaje puede también deberse a antecedentes de índole hereditario, ¿no? Que justamente haya habido casos determinados a nivel de la familia y que por herencia, pues bueno, hayan sido, digamos, transmitidos como antecedentes que van a predisponer a en algún momento ir presentando alguna dificultad en el aprendizaje. Bien, por otra parte, también hay factores cuyo origen va a ser psicológico o sociocultural que también pueden influir en el hecho de empezar a interferir en ese proceso de aprendizaje. Bien, ahora, dependerá del caso. Hay casos en los que como que uno lastimosamente apoya al otro, entonces nada, estamos hablando de trastornos que tienen su origen en antecedentes perinatales, prenatales, postnatales del niño y que por la circunstancia son apoyados no de la mejor manera por situaciones socioculturales, socioeconómicas o también situaciones de índole psicológico, ¿no? En todo caso, no hay una sola no hay un solo origen que predisponga al niño a tener dificultades en el aprendizaje escolar inicial.
¿ya? Sino que puede ser por el lado, ya les digo, de aspectos prenatales, postnatales, hereditarios, de índole psicológico o de índole sociocultural o socioeconómico, que a veces suele estar presente en varios casos. Bien, entonces, ¿cuáles serán las causas de los trastornos de aprendizaje? Desde el punto de vista biológico, las causas pueden ser debidas a factores genéticos, hereditarios, como que ya la persona nazca con esa predisposición, bien, pero también desde el punto de vista biológico pueden ser causas adquiridas, ¿no? O sea, que están presentes desde el lugar prenatal. Uno de esos elementos o factores puede ser la desnutrición, ¿no es cierto?, de la madre, que por ende influye y repercuta en el bebé. Pueden ser de índole tóxicos cuando, pues, bueno, hay consumo de cierto tipo de sustancias que todos sabemos va a influir en el bebé y no precisamente de manera adecuada, ¿no es cierto? Y también la presencia de algún tipo de infección que desde el punto de vista prenatal pueda sufrir la mamá y que tenga su repercusión en el bebé, o por no haber sido detectada a tiempo, por no haber sido tratada, o dentro de tóxicos también podemos relacionar con infecciones en el sentido de que hay alguna infección, ¿no es cierto?, la vecina, la mamá, la suegra, la mejor amiga, le recete cualquier cosa sin previo control médico, la madre tome una medicación que, bueno, vaya a ser desfavorable para ese bebé, ¿no? Que también ahí entraría dentro de los aspectos tóxicos en el consumo de sustancias no adecuadas, pero también de medicación que arbitrariamente pueda consumir la madre y que al ser arbitrario, lastimosamente vaya a afectar al bebé, ¿no? Entonces, ahí puede haber una gama de situaciones. También dentro de la parte biológica, en la situaciones adquiridas, vamos a hablar de la perinatal. Sabemos todos que perinatal es el momento justo del nacimiento, donde el bebé pase, pues, ¿no?, o sufra una anoxia, tenga algún tipo de traumatismo, bien. Y en los postnatales, los factores postnatales que también pueden ser debidos a desnutrición, o puede ser que la desnutrición ya venga predestinada desde la madre y ya como un factor postnatal el niño siga arrastrando situaciones de desnutrición. Algún tipo de infección que pueda sufrir el niño, ¿no es cierto? Y bueno, situaciones traumáticas como abandono, ¿no es cierto?, como situaciones emocionales no adecuadas en ese entorno familiar, en ese ambiente. Dentro de los factores psicológicos, bueno, pues vamos a hablar básicamente de aspectos emocionales intensos y prolongados, ¿no? Que viva cotidianamente o por periodos muy largos ese niño, ¿no? Estados de angustia, inseguridad, y dentro de los aspectos socioculturales, bueno, rechazo, abandono, desintegración familiar, bajo nivel cultural y económico, que si se dan cuenta de alguna manera van a tener su influencia en los aspectos psicológicos, ¿no? Una desintegración familiar va a repercutir en la esfera psicológica de la persona, no solamente del niño, sino también de las personas involucradas, llámese madre, llámese padre, qué sé yo, ¿no? Entonces, son factores que se los divide como que uno independiente del otro, pero si ustedes prestan atención, uno también va a ser la consecuencia del otro, no son factores totalmente aislados, ¿no? Generalmente está presente uno a consecuencia de otro factor relacionado tal vez con otra esfera, pero que va a tener su repercusión, ¿no? Entonces, se lo desglosa de esa manera como para tenerlos identificados
por separado, pero dependiendo del caso, no sería de extrañar que uno vaya a ser la consecuencia del otro, ¿no? Entonces, un rechazo, un abandono, obviamente que va a tener su repercusión en la parte psicológica de ese niño, ¿no? Y viceversa, los aspectos psicológicos a veces van a estar ligados a los aspectos socioculturales, ¿no? Entonces, o a los aspectos biológicos también, ¿no? No son necesariamente la presencia de uno y nada más. Lastimosamente, cuando se hace el seguimiento, se aplica una anamnesis, se tiene una historia clínica, vamos a darnos cuenta de que es como que situaciones que están encadenadas una con las otras que lastimosamente predisponen a la presencia de dificultades en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Todas las causas mencionadas anteriormente pueden incidir en el aprendizaje o en áreas que van a formar parte del mismo, desembocando estas en dificultades o trastornos de aprendizaje. En ese sentido, vamos a encontrar que tenemos trastornos del lenguaje como uno de los predisponentes a presentar dificultades en ese proceso de aprendizaje. Fíjense que cuando hablamos de proceso de aprendizaje, estamos haciendo referencia al aprendizaje mínimo elemental, ¿no? A los inicios de ese proceso que, bueno, en nuestro sistema educativo se lo lleva por 12 años, ¿no? Porque son 12 años de colegio que nosotros tenemos, pero estos trastornos generalmente se van a hacer presentes, se van a hacer visibles, si ustedes quieren, en estos primeros grados escolares, donde justamente el niño está transitando por el tipo de aprendizajes formales. Entonces, dentro de los trastornos del lenguaje vamos a tener, bueno, primero, definición. El lenguaje es un fenómeno cultural y social que permite a través de símbolos adquiridos la comunicación con los demás y con nosotros mismos. No voy a profundizar mucho en el lenguaje porque en la primera ronda de exposiciones justamente hemos tenido todo un grupo que nos habló del lenguaje, ¿no? La importancia del mismo, las características en las diferentes etapas, etcétera. El lenguaje se instala sobre un desarrollo suficiente de funciones neurológicas y también funciones psíquicas. Bien, en el lenguaje, los defectos o trastornos de la articulación reciben el nombre de dislalia, que generalmente es lo que más frecuentemente nosotros solemos ver en niños pequeños, sobre todo en niños que están postulando a algún colegio para el ingreso a un primero de primaria. Dentro de lo que son los trastornos del lenguaje, lo que más nos toca identificar son las dislalias, ¿no? Que obviamente son trastornos en la articulación. ¿Qué es una dislalia? Por conocimiento general. Dislalia viene del griego dais, que significa problema, y la ley, que es palabra. Es decir, que dislalia será problema de la palabra. Por eso estamos hablando de que es un trastorno en la articulación del lenguaje. Bien, obviamente no es la única no es la única dificultad dentro del lenguaje, pero sí es la más común dentro de lo que van a ser la influencia o repercusión en el aprendizaje. Bien, entonces, las dislalias, como dislalias, tienen un carácter permanente, es decir, que una vez que están presentes, hasta que no se intervenga, no se trabaje, no se revierta la situación, van a seguir ahí. No es que, como alguna vez les he comentado, no, sí, su papá era igual, pero cuando ya estaba en cuarto, tercero, quinto, se le pasó. En el caso de la dislalia, si no hay una intervención, no va a pasar, va a seguir presente, ¿no? Por eso dicen tiene un carácter permanente y bueno, se producen cada vez que el niño pronuncia un fonema alterado, ¿no? Por eso decimos problema de la palabra, alteración en el fonema. ¿Qué es un fonema? Para recordar algún conocimiento previamente adquirido por ustedes. Es cada sonido articulado, sea vocal o consonante,
¿Ya? Y su alteración puede presentarse de tres formas. Es decir, que vamos a identificar tres tipos de dislalias, ¿ya? Una que se la conoce por la dislalia por omisión. ¿Cuál es la característica de esta dislalia? Son omisiones, por eso se la conoce como dislalia por omisión. Son omisiones que generalmente pueden darse en palabras sueltas, ya sea en el medio o al final de la palabra. Bien, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de dislalia por omisión. El aballo se omió el ordel, ¿no? Es decir, que en este ejemplo, la persona o el niño omite una consonante en particular. Y fíjense que cuando hay omisión, la consonante siempre va a ser la misma, como que tiene dificultad en pronunciar esa consonante específica, ¿no? Acá creo que está por demás obvio el ejemplo. Debería ser el caballo ¿no? Caballo, se comió, ahí va otra C, el cordel, ahí va otra C. Fíjense en este ejemplo, la omisión siempre está dada bajo la misma consonante y esa es una de las características principales de la omisión. No es que hoy omito la C, mañana omito la M, pasado omito la L, no. Acá estamos hablando ya de una dificultad en el aprendizaje. Entonces, la dislalia por omisión va a mostrarnos esa característica, que siempre va a ser la misma o vocal o consonante que el niño no la va a pronunciar, ¿no? Entonces, ahora, pueden ser más de una, evidentemente, pueden ser más de una, pero siempre van a ser las mismas, no es alterno. No, hoy no pronuncia, pero mañana pronuncia la C, pero pronuncia la C y de pronto ya no pronuncia la L. No es así alterno ni es casual. Ya es una dificultad que claramente en el repertorio verbal del niño se percibe, ¿no? Es muy fácil de identificar. Y si hacemos y prestamos atención, siempre va a ser la misma, o vocal o consonante. Generalmente la dislalia por omisión está en relación a una consonante, pero no sería de extrañarnos que también esté presente una vocal, ¿no? Entonces, no es que la omisión es solo de consonantes, no. Puede ser una omisión por una vocal en particular. En todo caso, voy a retroceder un poquito. Fíjense que tomen en cuenta esto. Fonema es cada sonido articulado, sea vocal o consonante. Entonces, desde ese lugar, las dificultades, pues bueno, pueden venir por la consonante o pueden venir por la vocal. Entonces, la omisión es esa cuando el niño omite una cierta consonante que es repetitiva y es recurrente o en su defecto alguna vocal. Bien. Tenemos la dislalia por sustitución. Ya el nombre también ya nos está dando pautas. Sustituye, ¿no? Se sustituye el sonido del fonema por otro fonema. Ahí no hay omisión, sino hay sustitución. Hay una pronunciación equivocada de un fonema. Por ejemplo, ¿alguien se le ocurre, antes de yo dar el ejemplo, a alguien se le ocurre poder darme un ejemplo de una dislalia por sustitución? Curso. Moni, tal vez las R's por las L's. R por L, muy bien. En vez de decir, no sé, pues ratón, que diga latón. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera dar algún ejemplo de dislalia por sustitución? Curso. Moni, puede suceder al revés también, que se cambie la R por la L. También, claro, puede ser exacto, ¿no es cierto? En el sentido inverso, sí, correcto, muy bien. Bien, entonces, hay una característica con la dislalia por sustitución, que a diferencia de la dislalia por omisión, que puede ser realmente cualquier vocal
o cualquier consonante, en la dislalia por sustitución no es cualquier fonema, ¿ya? Son fonemas muy específicos, ¿no? Lo que decía, que diga felocalil en vez de ferrocarril, o sea, sustituyendo la R por la L, ¿no? O como yo le decía a Adri, ¿no es cierto? En vez de ratón, diga latón. Bien. Que es una de las más frecuentes dislalias por sustitución, ¿no? Ahí va la aclaración. En este caso, la letra R o la doble R es sustituida por la letra L. Esta sustitución puede producirse lo mismo que en la de omisión, al comienzo, al medio o al final de la palabra. Y lo que les decía, a diferencia de la dislalia por omisión, en la sustitución no van a ser cualquier consonante, bien, no va a ser cualquier fonema. Justamente se suele encontrar una dislalia por sustitución en lo que las profesoras llaman las compuestas, ¿no? En las brr, en las bl, en las m antes que p, que suelen ser los fonemas, ¿no es cierto?, más comunes para una sustitución. Entonces, no es cualquier fonema, no es que va a confundir la I con la A, ¿no ve? No, acá son cierto tipo de fonemas muy característicos y muy típicos en una dislalia por sustitución. Desde ese lugar también hay que considerar un detalle, que todo está en función de cómo se pronuncia el castellano o cómo se pronuncia el español. Bien, porque si ustedes se fijan y si estamos hablando de trastornos de aprendizaje, específicamente de las dislalias, hay un país centroamericano que en su pronunciación del castellano suele presentar esto, ¿no es cierto? Ya yo creo que ya se han dado cuenta a qué me refiero. ¿Qué país centroamericano en su pronunciación del castellano suele omitir la R? Cuba. Cuba, Moni. Cuba, Puerto Rico. República Dominicana también. República Dominicana. Entonces, son países centroamericanos que si escuchamos bien y hasta en canciones y qué sé yo, entrevistas y que, no sé, y ramas afines, nos damos cuenta que sustituyen la R por la L, ¿no? Entonces, como que es un castellano muy propio de ellos por cómo lo pronuncian. Entonces, ahí también hay que considerar, y para ellos es muy normal, ¿no es cierto? Y desde ningún lugar para ellos habría una dificultad de pronunciación, porque hablan así, ¿bien? Desde un lugar de un castellano bien pronunciado como castellano que se deriva del español o de un español bien pronunciado, sí sería una dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, desde una dificultad, perdón, no de aprendizaje, una dificultad de lenguaje. Entonces, desde ese lugar, pues se podría decir que presentan dislalia por sustitución o son dislálicos por sustitución. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta la característica de población, la característica de pronunciación que por la forma de hablar van a tener diferentes países, ¿no? Lo mismo que sacando un poco la dislalia por sustitución, si de pronunciación se trata, podríamos ver el yo, que tienen muy marcado los argentinos, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay que un poco no generalizar, sino tomarlo desde las características de pronunciación que como cultura, como país, tienen ciertos países sudamericanos o latinoamericanos con las características que conllevan, ¿no? Sobre todo porque no es un castellano bien hablado o bien pronunciado.
¿no? De hecho, se supone que nosotros tenemos un castellano bastante bien pronunciado. Pero bueno, en todo caso, desde el lugar de una dificultad de lenguaje, pues nada, hay ese tipo de dislalia, ¿no? Que se considera dislalia por sustitución. Desde nuestro lugar podríamos decir que cubanos, puertorriqueños, qué sé yo, costarricenses, son dislálicos por sustitución, pero desde el lugar y el planteamiento de un castellano bien pronunciado, ¿no? Y desde lo que se considera una dislalia por sustitución, pero obviamente para ellos es totalmente normal, es la forma en la que hablan, es como pronuncian y bueno, no, en todo caso, una dislalia por sustitución tiene que ver con justamente eso, cuando sustituye un fonema por otro, ¿no? Y en nuestro caso no hay dónde perderse. Desde el momento en que tenemos un castellano muy bien pronunciado, ¿no? Un español muy bien hablado, entonces sí, vamos a hablar de una dislalia por sustitución cuando tenemos niños que hacen ese tipo de alteración o de sustitución en su pronunciación. Y repito, generalmente las vamos a encontrar en las compuestas, las brr, las bl y las m's antes de p. Bien, que es lo más común. La R por la L es lo más común que solemos detectar en los niños pequeños cuando justamente están en ese proceso de postulación a un aprendizaje formal. Y por último, tenemos un tercer tipo de dislalia, perdón, que se la conoce como dislalia por distorsión. La característica de esta dislalia es que es la alteración de un fonema, se altera la pronunciación del fonema, pero sin llegar a sustituirse. No se la sustituye, sino que la pronunciación de ese fonema está alterada. Bien, entonces es muy típico en esos niños que hablan ceseando, es así como se los conoce, ¿no? Habla ceseando, cuando sustituyen la S por la Z, ¿no? Entonces, como que en su pronunciación, ahora, por ejemplo, en España, que es el origen de nuestra lengua madre, ¿no es cierto? Sabemos que sí, la pronunciación es muy marcada en relación a la Z. En nuestro medio, no. Entonces, son aquellos niños que hablan ceseando, ¿no es cierto? La sopa está salada y a todo lo que tiene con S pronuncian como si fuera Z. Bien, entonces, por eso es por distorsión. No sustituye, altera el sonido del fonema, ¿no? Entonces, ese es el típico ejemplo de niños que hablan ceseando, ¿no? O seteando. Hablan muy bien, se los entiende perfectamente, pero la pronunciación de la S está alterada y la pronuncian como si fuera Z, ¿no? Entonces, todo lo que lleva Z, todo lo que lleva S, la pronuncian como Z, y bueno, y la Z también la pronuncian normalmente como Z, pero es que nosotros, a diferencia de los españoles, diferenciamos muy bien la Z, bueno, tampoco es que diferenciamos muy bien, pero la tenemos clara entre lo que es el sonido de la Z y lo que es el sonido de la S, bien, estos niños no, para ellos todo lo que lleva S es con Z y la Z sigue siendo Z. Bien, otro ejemplo es cuando tienen una pronunciación muy exagerada o muy remarcada de la letra R. Por ejemplo, esa sería otra dislalia por distorsión. Cuando en vez de decir rápido, dicen rápido, ¿no ve? Entonces alteran el sonido de la doble R, ¿no? Entonces como que arrastran ese zzz, la doble R la pronuncian como zzz. Bien, entonces, no sé, pues, carreta, caseta. Entonces, tienen esa alteración en el sonido. Bien. También, al igual que las otras dos dislalias, puede estar presente al inicio, al medio o al final de la palabra, ¿no? Que desde el punto de vista de una dificultad o trastorno del lenguaje es lo más común que nosotros vamos a detectar. Ahora, aquí también creo que amerita hacer una aclaración, y esto lo han debido ver en desarrollo. Hay una dislalia que se la denomina dislalia del desarrollo.
Bien, o mejor, dislalia evolutiva, que no es considerada un trastorno del lenguaje. Bien, la dislalia evolutiva o la dislalia por desarrollo es una dislalia entre comillas normal, es una dislalia común que siempre va a estar presente en los niños justamente en ese proceso de ir adquiriendo nuevas palabras, de perfeccionar su pronunciación y de incrementar su vocabulario. Por eso es dislalia evolutiva, ¿no? Entonces, como el niño está en ese proceso de adquisición de mayor lenguaje, de perfeccionamiento en la pronunciación, la dislalia la dislalia evolutiva no es considerada un trastorno de aprendizaje. Es más, es totalmente normal, entre comillas, la presencia de este tipo de dislalia, ¿no? Que generalmente alguien me puede decir hasta qué edad la dislalia evolutiva va a ser considerada normal y en qué momento ya pasaría a ser un trastorno del lenguaje. Curso. Porque hay un momento en el que deja de ser dislalia evolutiva para ya entrar en el campo de un trastorno del lenguaje. Adri. Moni, tal vez 5, 7 años, más o menos. Ajá, ya, a ver, vamos a ver, Andrea. Yo tenía que hasta los 4 años. Hasta los 4 años. Bien, evidentemente, bien, una dislalia evolutiva o una dislalia por desarrollo va a comenzar a estar presente más o menos hacia los 2 años y medio y exagerando, pero ya así como una edad muy tope, exagerada, hasta los 4 años. De hecho, ya la dislalia evolutiva debería dejar de estar presente hacia los 3 años y medio. Pero bueno, podríamos hasta los 4 años, pero ya los 4 años es una exageración. Teóricamente, se espera que a los 4 años el niño ya haya superado esa dislalia evolutiva. En todo caso, a partir de los 4 años para adelante, la presencia de cualquiera de estas dislalias ya estaría dentro de un trastorno del lenguaje, ¿no? Como les digo, podría ser, dependerá del caso, dependerá del niño, dependerá del medio en el que se desenvuelve, pero en todo caso, a partir de los 4, si está ya presente, deja de ser dislalia evolutiva para ya entrar ahí sin mayor duda a lo que sería una dificultad del lenguaje. Bien, 4, 5, 6, el niño ya debería pronunciar perfectamente todo tipo de fonema, tener una pronunciación clara y por ende hacerse entender perfectamente. ¿Ya? Entonces, nada, ahí esa diferenciación en relación a la dislalia. Hay otro problema del habla, otro trastorno del lenguaje que se lo conoce como tartamudez o disfemia. Tartamudez es el término cotidiano que lo escuchamos como un lenguaje popular. El término técnico que nosotros deberíamos emplear es disfemia. ¿Ya? Entonces, disfemia para nosotros que estamos en el ámbito de la psicología, de la psicopedagogía y tartamudez en el común de las personas que hacen alusión a esta dificultad en el lenguaje. Esto creo que para todos es claro, no tendríamos que tener mayor duda. Entonces, ¿cuál será la característica de una tartamudez o de una disfemia? Curso. ¿Qué es la tartamudez o disfemia? Curso.
A ver, Sara, ¿qué será o qué es una tartamudez? Sara, Moni, ¿sí? es un trastorno de la comunicación. Ya, pero ¿de qué tipo? Hanna. Moni, lo que se da acá es que puede ser, por ejemplo, cuando un niño está hablando que se bloquea y no puede continuar hablando, pueden haber pausas y también repeticiones, ¿no? Por ejemplo, va a explicar del gato, ¿no? Entonces, el gato, todo, y repite, ¿no? Ese fonema y no puede avanzar o se bloquea o se pausa. Exacto. La tartamudez tiene la característica de presentar fonemas repetitivos y no poder pronunciar una palabra completa. Generalmente suele darse al inicio de la palabra, ¿no? Como dice la pantalla, es un problema del ritmo de la palabra. Entonces, quiere decir algo y como que no termina de pronunciar completa la palabra y va teniendo repeticiones de ese inicio de la palabra, ¿no? Por eso es un problema de ritmo. Fíjense que la dislalia es una dificultad de la articulación. La tartamudez es una dificultad de ritmo de la palabra, ¿no? Entonces, ambos son trastornos del lenguaje, pero cada uno desde un lugar diferente y con características diferentes, ¿no? Entonces, la tartamudez es un problema del ritmo, esto es palabra clave en tartamudez, del ritmo de la palabra, estrechamente relacionada con la fluidez del lenguaje, es decir, no puede pronunciar de una o de golpe la palabra entera, sino que la comienza, se traba y va arrastrando ese sonido de ese inicio. Por eso les digo, generalmente suele darse al inicio, ¿no? Esta alteración, aquí está mal escrito, le falta una S. Esta alteración en general se presenta como un bloqueo al emitir fonemas al comienzo y medio de las palabras. Lo más común es al comienzo, cuando va a arrancar la pronunciación, pero puede darse también al medio, ¿no? Y también como una repetición de palabras, como una prolongación de sílabas, ¿no? En vez de decir, no sé, pues, sapo, po, ¿no? Entonces tiene ese arrastre, tiene esa, no es fluido, no dice sapo, sino que arrastra el fonema, ¿no? O esa prolongación en las sílabas. Bien, ahora se sabe, y creo que eso lo sabemos todos, que la tartamudez suele tener una base de índole ansiosa y por ende de una base psicológica, ¿no? Que hace que la persona no pueda pronunciar adecuadamente y en un solo golpe de voz la palabra, ¿no? Entonces, la persona es ansiosa, se pone más ansiosa, es como un círculo vicioso, ¿no? Tiene que hablar algo, tiene que leer algo, se pone más ansioso aún y eso hace que tenga que arrastrar o no termine de pronunciar la palabra en un solo golpe de voz, ¿no? Las causas que provocan retraso en la adquisición del lenguaje pueden ser de índole neurológico, pueden deberse a un déficit intelectual, lo más común deberse a un déficit auditivo, ya sea parcial o total, y también algún tipo de trastornos psíquicos. Bien. ¿Recuerdan cuando yo les decía que debería ser requisito indispensable al ingreso a una escolaridad formal pedir una valoración foniátrica o ¿cómo se llama? Una audiometría? Pues bueno, viene un poco referido a esto, ¿no es cierto? El déficit visual es fácilmente identificable, prontamente identificable, pero la parte auditiva es la última en ser identificada. ¿Por qué? Porque aparentemente pareciera no dar señas visibles o pareciera que en la casa no se le presta mucha atención a esas señales de déficit auditivo, ¿no? Entonces, el déficit auditivo, entre las otras causas, bien, son las que más van a provocar dificultades en el lenguaje.
¿no? Bueno, ahora si se trata de un déficit auditivo total, no hay dónde perderse, ¿no? Y eso desde que el bebé es muy bebé, ya el pediatra identifica y bueno, ya se sabe. La dificultad es cuando es parcial, porque oye, ¿no? Oye, no oye en su totalidad, pero oye. Y el hecho de no oír en su totalidad es el que hace que se presenten dificultades pues en el lenguaje. No se olviden que para un buen desarrollo del lenguaje se necesita un buen nivel auditivo, ¿no? Como que el uno ayuda o apoya al otro. Entonces, si no oigo bien, no voy a pronunciar bien, porque justamente eso que dentro del lugar de las funciones básicas hablamos de la discriminación auditiva, esa sutileza de discriminar sonidos acústicamente próximos, son los que van a favorecer pues el lenguaje y la pronunciación en el niño, ¿no? Entonces, si bien el déficit intelectual, alguna situación neurológica, trastornos psíquicos van a provocar dificultades en el lenguaje, lo que más solemos ver nosotros en niños que están en un inicio de aprendizaje formal es que su lenguaje puede venir por un déficit auditivo, no déficit auditivo que en la casa jamás se percataron que el niño podría tener. Bien, ahora, dentro de las dificultades del lenguaje, hemos hablado de la dislalia, hemos hablado de la disfemia. Bueno, hay otro que se lo llama, así como lo leen, retraso simple del lenguaje, por eso está en negrillas, ¿no? Retraso simple del lenguaje es el nombre que tiene esta dificultad. La característica es que el niño en este tipo de retraso no habla hasta aproximadamente los 3 años. Es decir, que a partir de los 3 años, recién el niño empieza a hablar, empieza a pronunciar fonemas, etcétera, ¿no es cierto? Cuando debería hacerlo alrededor de los 18 meses, ¿no? Alrededor del año y medio. Aproximadamente, meses más, meses menos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que a los 18 meses o al año y medio, y el niño pues ya pronuncia pequeñas palabras, aunque no las pronuncie bien, no importa. No se olviden que es totalmente aceptable que presente la dislalia evolutiva. Pero ya habla, ya emite sonidos, ¿no? Ya es capaz de decir mamá, papá, no sé, pues leche, pan, mencionar no sé, a alguna mascota con las dificultades que conlleva, que son totalmente normales, pero ya emite palabras. En el retraso simple del lenguaje, bueno, son niños que por algún motivo, razón o circunstancia no hablan, pudiendo hacerlo, pero no hablan, ¿no? Entonces, este tipo de niños tienen una característica muy particular. Entienden todo lo que se les dice, ¿no? La parte comprensiva la tienen impecable. De hecho, son capaces de seguir órdenes, seguir instrucciones, pero no hablan, ¿no? Y realmente no se sabe por qué. Y llegan a un punto que ellos mismos se dan maneras de hacerse entender con aquello que quieren y con aquello que no quieren. Es más, yo he conocido el caso de una niña que en el afán de hacerla hablar, ella optó por, bueno, por decir, ¿no es cierto? Quería galleta o quería pan, iba y directamente abría el mueble donde se guardaban las galletas, el pan o alguna cosa. Porque además la característica que tenía en su casa era que había muebles altos y muebles bajos. Entonces, en los muebles bajos, en uno de ellos guardaban lo que les digo, ¿no? Las galletas, el pan, qué sé. Entonces, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? En el afán de que hable, no hablaba, ella iba directamente, pudiendo o no pudiendo, jalaba la puerta y sacaba el pan o sacaba la galleta o sacaba aquello que de comida estaba en ese sector del mueble y no hablaba. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Ver a este tipo de niños y uno dice, miércoles, ¿por qué no habla? Pero bueno, no hablan, ¿no? Y es a partir de los 3 años para adelante que recién empiezan a hablar. Entonces, nada, existe una comprensión del lenguaje, lo que les decía, en este tipo de retraso simple del lenguaje, los niños entienden absolutamente todo. Entienden, siguen órdenes, siguen instrucciones, pero bueno, pues no hablan. Sus causas se atribuyen a trastornos orgánicos o funcionales de maduración.
que evolucionan favorablemente en forma espontánea. Pareciera que ya pasados los 3 años, ¡brum!, como se dice comúnmente, se les desató la lengua y comienzan a hablar, pero hasta los 3 años no lo hacen. Ahora ahí obviamente hay que hacer una evaluación, ¿no? No es lo mismo tener un trastorno de índole orgánico que un trastorno funcional de maduración, que es lo que le produce ese retraso del lenguaje, ¿no? Entonces, hay que estar alertas. Si ya bordeando los 3 años nos damos cuenta de que los niños no van emitiendo más sonidos, no van comunicándose verbalmente, o aquello que pronuncian es totalmente incomprensible como sonidos sueltos, y hay que parar orejas, ¿no? Entonces, entre los 3 o antecitos de los 3, no está por demás llevarlo, que el especialista, un foniatra, un fonoaudiólogo, haga su valoración, evalúe al niño y ahí nos determine qué pueda estar pasando y cómo se puede trabajar en ese caso. Bien. Luego tenemos otro trastorno, bien, llamado retraso del lenguaje. Uno es retraso simple del lenguaje. El otro es retraso del lenguaje. ¿Cuál es la característica de este trastorno, de esta dificultad en el lenguaje? ¿No? El niño empieza a hablar a la edad normal, ¿no? Por eso dice acá, a la edad normal. O sea, habla cuando se espera que tenga que hablar. Pero, y aquí viene el pero, no adquiere la cantidad adecuada de palabras que se espera. Es decir, el niño va creciendo y pareciera que su vocabulario está reducido a unas cuantas palabras. No se nota que vaya pronunciando y adquiriendo palabras nuevas, ¿no? Se queda con un repertorio muy corto, muy pequeño de cierto tipo de palabras y bueno, no va pues ampliando ese su repertorio, ¿no? Ese es su vocabulario. Incluso muchas de ellas son incomprensibles, ¿no? O sea que incluso sus palabras no llegan a entenderse en su totalidad. No forma frases, al igual que el otro trastorno, comprende el lenguaje hablado y finalmente él adquiere el lenguaje en el curso de varios años, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia entre el retraso simple y el retraso del lenguaje es que uno comienza su repertorio después de los 3 años, ¿no? Y el otro, al contrario, comienza a hablar a la edad que tiene que hacerlo, pero en el camino no va ampliando su repertorio, no va ampliando su vocabulario, no se queda con 2 o 3 palabras y pareciera que no va aprendiendo, entre comillas, aprendiendo más palabras, o las nuevas palabras que va adquiriendo no las pronuncia adecuadamente, ¿no? O sea, no se entiende en su pronunciación esas nuevas palabras que forman parte de su repertorio. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Curso. ¿Está claro? Bueno, avanzamos entonces. Otro de los problemas perteneciente al grupo de los trastornos de aprendizaje son las afasias. Esto ya ustedes lo conocen, lo saben, segurísima que en alguna clase de nuestro querido doctor Barrios han llevado, ¿no? Lo que es el grupo de las afasias. No vamos a entrar mucho en detalle, se supone que ustedes eso ya lo conocen, simplemente cosas generales. Etimológicamente afasia significa pérdida de lenguaje. Bien, perdón. Entonces, nada, pérdida de lenguaje, ¿no? La afasia infantil es un trastorno de lenguaje en el cual por un problema neurológico el niño no desarrolla en épocas normales, entre comillas normales, es decir, en la etapa en la que se supone debe adquirir y desarrollar el lenguaje, las diferentes etapas del lenguaje. Las causas pueden presentarse en los periodos prenatales como causas, ¿no? Natales o postnatales.
En ese sentido, las afasias pueden ser afasia expresiva o motora, llamada también de Broca, que se caracteriza por la incapacidad para combinar e integrar los movimientos mediante los cuales se produce el lenguaje hablado, existiendo la incapacidad para mover labios, lengua, etcétera, ¿no? Por eso también es motora. La otra muy conocida es la afasia. ¿Qué tipo de afasia, curso? Esto lo han visto. A ver, recuerden, hagan memoria. Curso. El niño presenta este tipo de afasia, hablando de la motora, mientras se acuerdan cuál es la otra. Presenta en general un comportamiento alterado por fallas en la atención y falta de expresión facial, ¿no? Repito, por eso también recibe el nombre de expresiva o motora. Comúnmente conocida como la afasia de Broca, porque es en ese sector del cerebro donde se encuentra la dificultad. La otra es la afasia sensorial o receptiva, llamada también de Wernicke, ¿no? Se caracteriza por la incapacidad para entender el lenguaje. La persona presenta perturbaciones en la lectura, la escritura, el lenguaje expresivo. La repetición de palabras está perturbada. Un afásico sensorial habla incesantemente sin darse cuenta de sus incoherencias. Que repito, esto es muy raro de ver en niños que están en proceso de adquisición de aprendizaje formal, a no ser que sea por un traumatismo, por un accidente o alguna situación causada prenatal o perinatal, es muy raro. Lo que más encontramos, como les digo, al menos desde mi experiencia, lo que yo les puedo decir, habiendo evaluado a 500,000 niños, porque realmente en mi haber tengo 500,000 niños evaluados a un postulantes a un primero de primaria, lo que más me ha tocado ver, así pero más, es la dislalia, ¿no? Generalmente dislalia por sustitución o dislalia por omisión. Los dos, de los tres, los dos que más se presentan. Y en menor cantidad, pero sí bastante presente, el retraso simple del lenguaje como antecedente, ¿no? Por eso es importante, y vamos a recordar nuestras primeras clases, curso, además de tener una entrevista con quien corresponda, padres, tutores, representantes legales, el aplicar una buena anamnesis. Porque es en la anamnesis donde nosotros ya vamos identificando y vamos recolectando información que obviamente es súper importante para poder entender el por qué los niños están presentando cierto tipo de dificultades. Afasias, sincera y honestamente, hasta el momento nunca me ha tocado, nunca me tocó ver o tener o evaluar a un niño que presentara afasia de ninguno de los dos tipos, ¿no? Por eso les digo, en mi experiencia, las afasias, por el hecho mismo de que están relacionadas con la parte neurológica, pueden deberse a traumatismos o algún tipo de accidente o qué sé yo, es muy baja la incidencia, por así decir. De hecho, a mí, en mi experiencia, no me ha tocado tener niños que presenten aquello. Bien, eso sería dentro de lo más común en la gama de los trastornos del lenguaje. ¿Tienen alguna pregunta, curso, antes de pasar a los trastornos de audición? No. Que de hecho ya no nos daría el tiempo para los trastornos de audición. Nos quedaríamos acá. Repito, ¿tienen alguna pregunta en relación a los trastornos del lenguaje?
No, Moni, está todo claro, gracias. Perfecto. Swami, Moni, yo quería preguntar, ¿qué tipo de intervención se realiza en el retraso simple del lenguaje y en el retraso del lenguaje? en ambos retrasos o trastornos del lenguaje, más que nosotros intervenir, lo debe hacer el especialista en el área. Llámese un foniatra o un fonoaudiólogo, que para el caso son lo mismo, solamente es la terminología, porque ellos son los que tienen las técnicas y las herramientas, por así decir, adecuadas para trabajar con este tipo de niños. Bien, nosotros cuando detectamos a niños que presentan aquello, incluso con la dislalia, bien, lo que hacemos es remitir el caso al especialista en el área. Entonces, el especialista en el área te dice en qué grado está ese retraso o ese trastorno, bien, en qué tiempo aproximadamente espera a partir de su evaluación que el niño ya comience a tener un lenguaje dentro de lo que son considerados los parámetros normales, y son ellos los que generalmente dan tanto a la casa como al colegio, si es que el niño ya estuviera en un aprendizaje formal, los ejercicios específicos a ser realizados como parte de un apoyo y complemento al trabajo que va a realizar el profesional experto. Llámese que tenga 2 veces por semana o 3 veces por semana las sesiones con este niño. Va a depender justamente del nivel y del grado en el que estos trastornos o dificultades estén presentes en él. Pero ahí nosotros ya más que todo vamos a apoyar de acuerdo a sus recomendaciones, porque eso ya entra en el área del especialista, foniatra o fonoaudiólogo. Además de haber acompañado de un como estudio audiométrico, ¿no? Para confirmar el grado y nivel de capacidad auditiva que pueda tener el niño. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Moni. Un placer. Bien, curso. Entonces ya estamos a la hora de fin de clase. Nos quedamos acá. Ya en el documento escrito que les he mencionado, tienen desde el inicio de nuestra clase hasta el final del tema. Bien, entonces solo les pediría que con tiempo lo vayan revisando, lo vayan leyendo, cuestión de que ya para el tercer parcial no tengan que estar atorados ni con este tema ni con el tema de fracaso escolar, que también ya lo tienen habilitado en la plataforma. Entonces, en nada, curso, nos vemos el día jueves. Por favor, es importante que estén presentes porque de las exposiciones también se va a desprender el tercer parcial. Bien, entonces un gusto volverlos a tener.